Ahí va. Y otra cosa es que pueden también escanear el código QR con la cámara del teléfono y también lo lleva al Menti. Sí. Ahí. Bien, hay una pregunta ahí que les invito a contestar. La pregunta es, ¿cuál es el invento más importante del siglo XX? ¿Sí? Tienen un par de espacios, digamos, para contestar. Pueden poner una sola palabra o más de una. Lo importante es que vayamos generando una idea sobre qué consideramos en conjunto, digamos, que es el invento más importante, ¿no?, del siglo XX. Bien, si alguien no pudo acceder, nos avisa. Bien, ya estamos teniendo una respuesta, 5 van. Todavía no lo voy a compartir para no condicionar a nadie. En un ratito, cuando tengamos más respuestas, les comparto la pantalla. Bien, estoy esperando un poco porque tenemos 27 participantes acá y hay hasta ahora 9 respuestas. No sé, voy a esperar que lleguemos a 15 más o menos para... Bien, a ver. Estas son las respuestas que vienen dando, ¿no? Se destaca bastante Internet. Hay otras, ¿no? La electricidad, la computadora, inteligencia artificial, sí, el celular, los satélites, la televisión. A veces aparece cosas como, por ejemplo, los antibióticos, ¿no? El GPS muchas veces aparece. Pero, digamos, en general las respuestas en general son muy, muy parecidas a estas, ¿sí? Ahora, hay un invento que se registró, si se quiere, formalmente en 1911, ¿sí?, a través de la publicación de un libro, eh, que es el management. ¿Sí? El management nosotros lo concebimos como algo que siempre existió, que siempre estuvo ahí, ¿no? Como algo que, bueno, sí, está. Y no es algo que siempre estuvo ahí, que siempre está, ¿no? El management hasta 1911 no existía, ¿sí? O sea, no existía tal cosa, no había necesidad aparte de que existiera, ¿sí? Porque en términos generales, creo que el 80% de la población o algo así eran trabajadores independientes y había un porcentaje muy, muy pequeño de gente que tenía personal a cargo y en general eran granjeros y tenían 4 o 5 personas y punto. No había nada que gestionar, digamos, ¿no? Cuando empiezan a desarrollarse
las industrias, aparecen algunas producciones en series. Aparece un señor, Taylor, ¿sí? Que dice, che, esto necesita de cierta gestión, ¿no? Entonces publica el Management Científico, 1911, ¿sí? ¿Qué dice el Management Científico? Bueno, dice, necesitamos desarrollar el método óptimo, necesitamos generar especialistas, necesitamos generar áreas de especialización, ¿no? Para estas cosas. Necesitamos tener una estructura jerárquica que nos permita organizarnos de forma tal de que tengamos alguna estructura de mando. Y acá se copia bastante la estructura de los ejércitos, de la militar, digamos, ¿no? O sea, la estructura jerárquica que nosotros tenemos en el management tradicional es la copia de la estructura militar, ¿sí? Donde hay una cadena de mando que ayuda a tomar decisiones centralizadas, ¿sí? Entonces, eso genera un mindset, si se quiere, de comando y control. O sea, hay personas que comandan y que de alguna manera lideran, y acá después podemos hablar sobre la diferencia entre ser jefe y ser líder, pero bueno, por ahora digamos lideran, ¿sí? Alguna cosa, ¿no? Y toman decisiones centralizadas. Eso perdura hasta hoy en día, ¿sí? Y si, a ver, esperen que voy a compartir, así todos los que, por ahí si alguno no pudo entrar al mural, lo ve igual. Acá estamos. ¿Sí? Esta es la evolución del management. A partir de 1915 se empieza a instaurar y hasta el día de la fecha tenemos esta forma de gestionar, ¿sí? Y hay un montón de cuestiones relacionadas con la educación incluso, que tienen esta forma secuencial, ¿no? de avanzar en el desarrollo de algo. Para los que estudiaron informática, que me imagino que son la mayoría de los de acá, ¿sí? Tenemos el modelo en cascada, ¿sí? El modelo en cascada, que seguramente vieron en la facultad, que popularizó Royce en su momento, es una, si se quiere, una forma de implementación de este modelo de Taylor, de decir, bueno, hay que hacer una cosa tras de la otra, entonces yo tengo a un especialista que toma requerimientos, tengo un especialista que se sienta a diseñar, tengo uno o más especialistas en cada caso, ¿no? Pero que codifica, después tengo testers que hacen pruebas, como que tenemos todo el modelito en cascada secuencial, y no sé si te acuerdan, había un modelo que era el cascada mejorado, que tenía flechitas para arriba también, ¿no? Como que se podía volver un nivel para atrás para corregir algo del diseño cuando estábamos en la parte de codificación, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto es como bastante poco adaptativo, si se quiere, ¿no? Como que una vez que yo avancé, después volver es carísimo. Y hay una serie de cosas que genera esto que no tienen muy, muy baja tolerancia al error, digamos. Y está buenísimo para cuando yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Porque como sé exactamente lo que tengo que hacer, la probabilidad de que lo haga mal son bajas, digamos, ¿no? Por eso puedo animarme a hacer una producción en serie, ¿sí? Ahora, cuando no sé exactamente qué tengo que hacer, esto no está tan bueno, digamos, ¿no? Porque es muy probable que le pifie en algún paso de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No sé a ver, ahora voy a dejar de compartir porque quiero ver las caras. Quiero ver las caras de los que tengo en la cámara cuando yo diga I2K. A ver, ¿quiénes se acuerdan ¿a quién les suena el I2K? Yo lo repadecí. Aprendí un Ahí montón. está, caras de miedo. En general veo caras de miedo. Veo cara de, no me digas soy eso. muy joven para conocer eso. Pesadillas, ¿no? Pesadillas. Aprendí lo que es un plan C en el I2K. Bien. Entonces, para los más jóvenes y las más jóvenes que no sepan qué es el I2K, primero les quiero decir que tienen mucha suerte. Y segundo, les cuento de qué se trata. En el año 2000, todos creíamos que era el fin del mundo, digamos, ¿no? O sea, la humanidad iba a morir básicamente, ¿sí? Y básicamente iba a morir
a causa de una gran crisis financiera, producto de que en ese momento los sistemas financieros, mayormente desarrollados en COBOL y en otras aplicaciones de esas, necesitaban que se optimice muchísimo el espacio de almacenamiento, ¿sí? Porque era caro. ¿Está bien? Entonces, todas las fechas se guardaban con 2 bytes, los últimos 2. ¿Sí? Entonces, todas las fechas estaban guardadas en 75, 89, 90, 65, porque el 1900 estaba por defecto, ¿no? En algún momento alguien se dio cuenta que eso no iba a funcionar, porque cuando las computadoras empiezan a parsear eso y empiezan a hacer cuentas con 02, 03, 04, pero con un 1900 adelante, los intereses iban a dar un poquito altos, ¿no? Entonces se iba a descontrolar todo. Claro, nadie había, o sea, cuando se desarrollaron en 1970 y pico los primeros sistemas, nadie se imaginó que en el 2000 iba a haber un problema con esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Durante la década del 90 hubo una cantidad gigante de desarrollos de software, gigante, y todos críticos además, todos muy de riesgo, digamos, ¿no? De misión crítica y muy, con mucha plata invertida, ¿sí? Y todos los años hay una organización que se llama el Standish Group que saca un informe que se llama el Chaos Report, ¿sí? Los datos del Chaos Report del año 2000 eran estos, ¿sí? Post-crisis del 2000, cuando todos habíamos sobrevivido, estos eran los datos. Fíjense que eran malos, eran muy malos, pero muy malos, digamos, ¿no? O sea, solamente el 16% de los proyectos habían llegado en tiempo y forma a ese hito, ¿no? Y de las organizaciones grandes el 9%. 9 es la nada, ¿sí? Fíjense, 53% de sobrecostos, ¿sí? O sea, es malísimo. Y lo importante y lo interesante de esto es que son datos tomados sobre una muestra que es realmente muy representativa, porque durante la década esa del 90, había habido muchos proyectos, no es que había habido tres o cuatro, y todos importantes, además, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Había un grupo de gente que se llamaban metodologistas que trabajaban en las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque Taylor había dicho que había que desarrollar el método óptimo. Entonces, todas las organizaciones que se precien de tal, ¿sí? Tenían metodologistas. Tenían personas que estaban dedicadas a pensar cuál era el método óptimo para desarrollar lo que fuera que haga falta desarrollar, ¿sí? En particular, todas las áreas de IT tenían su metodologista. Entonces, IBM tenía un metodologista, bueno, Microsoft en ese momento ya existía, tenía su metodologista, había metodologistas por todas las organizaciones grandes. Algunos metodologistas se dieron cuenta que gran parte de sus proyectos estaban dentro de ese 16%, que habían alcanzado adecuadamente los cronogramas y que habían cumplido con los objetivos de resolver el problema este del I2K, ¿sí? Entonces dijeron, che, qué loco que nuestros proyectos lleguen a buen resultado cuando tenemos 30 años de experiencia de hacerlo a lo Taylor y los demás no llegan a esto, ¿no? Como que, ¿qué pasa? ¿No? Entonces dijeron, bueno, acá hay algo que estaría bueno que compartamos y que charlemos, ¿no? Entonces juntémonos. Entonces en el año 2001, 17 de estos metodologistas se juntaron en un centro de esquí que se llama Snowbird, en Utah, en Estados Unidos, se juntaron y tuvieron una reunión, básicamente, ¿sí? Y dijeron, che, ¿qué haces vos que te va bien? ¿Qué haces vos para estar en el 16%? ¿Y vos qué haces para estar en el 16%? Y, ¿no? Empezaron como a compartir sus técnicas, si se quiere, ¿sí? En esta reunión que ven acá, esta es una foto real de la reunión, como verán, gente que claramente era del mundo ingenieril, ¿no? Se nota en su vestimenta, yo puedo decirlo con total impunidad porque soy ingeniero también, así que, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, este fue un encuentro muy nerd, muy, ¿sí? Y lo que se dieron cuenta es que sus metodologías, todas tenían una serie de cosas que eran comunes, ¿sí? Entonces, había alguna versión de Scrum, había alguna versión de Extreme Programming, había alguna versión de Crystal, había varias versiones cada uno de ellos tenía como su metodología dando vueltas por ahí, ¿sí?
pero todas se dieron cuenta que todas tenían como una serie de cosas en común, ¿sí? Entonces, promediando, voy a dejar de compartir de nuevo, promediando el segundo, fueron 3 días de encuentro, un fin de semana largo. Promediando el segundo día, dijeron, che, esto está bueno, escribamos algo, ¿no? Y fue como emergente, ¿no? Ellos no iban con la idea de escribir algo, ¿no? En ningún momento pensaron, che, vamos a escribir algo. Como que en el momento emergió, y por eso se llama manifiesto, porque es una manifestación, ¿sí? O sea, ellos manifiestan que, che, convenimos en esto, digamos, ¿no? No quiere decir que es una ley, no quiere decir que es una definición, es algo que parece medio místico, pero es algo que se manifestó en esa reunión, ¿está bien? Y que ellos quisieron compartirle al mundo, ¿está bien? Entonces escribieron esto, escribieron el manifiesto. Hay una página que se llama agilemanifesto.org, que es donde van a encontrar esta publicación. Es del 2001, está exactamente igual que en el 2001, con lo cual es horrible la página, pero no importa, es la que es, ¿sí? Está en varios idiomas. Y básicamente lo que dice, y les vuelvo a compartir la página, son cuatro valores, digamos. Hay 4 valores y hay 12 principios. Yo voy a hablar brevemente de los valores, ¿sí? Los principios son sumamente importantes también, pero no nos vamos a extender en eso. Son estos 4 los valores, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta en esto de los valores es que hablan de una rivalidad, si se quiere, ¿no? Porque es esto sobre esto sobre esto. Y se ha hablado mucho al respecto de esto, y de hecho hay uno de los firmantes del manifiesto, Alistair Cockburn, que en algún momento no se sintió más cómodo con esta rivalidad y creó algo que se llama el corazón de la agilidad, que después lo vamos a mencionar, en donde él expresa estas cosas, pero sin que sea una rivalidad, ¿sí? Y quizás sin que haga falta explicarlo tanto. Esto de alguna manera hay que explicarlo un poquito, ¿no? Entonces, me voy a tomar 5 minutos más para explicar esto para que se entienda bien. Todo lo que está del lado izquierdo son aspectos que nosotros consideramos que son importantes y que de alguna manera son más importantes que los que están a la derecha, ¿sí? Ahora, los de la derecha son importantes también y de alguna manera son necesarios, ¿sí? Hoy en día nadie concibe un trabajo sin algún proceso y mucho menos sin una herramienta, ¿no? O sea, desde ya la computadora es una herramienta, o sea, necesitamos herramientas, claramente, ¿sí? Entonces, ninguno de los aspectos de la derecha son aspectos que nosotros estamos satanizando y que decimos, no, malo, no lo hagamos más, ¿sí? Simplemente son cosas que vamos a, si se quiere, despriorizar si tenemos que decidir entre las de la izquierda y las de la derecha. Entonces, primera, personas y sus relaciones por sobre procesos y herramientas. El ejemplo para mí más claro de este es el de un equipo de deportes. Pongámoslo un equipo de fútbol, ¿sí? Yo tengo un equipo de fútbol donde tengo 11 jugadores que son todos cracks, ¿sí? Tengo 11 Messis que tienen las mejores botas, que tienen la mejor cancha, con la mejor pelota, con un director técnico que hace las mejores estrategias o procesos de ejecución. Tengo todo lo mejor, ¿sí? Ahora resulta que estos 11 jugadores tienen bastantes problemas de colaboración, de comunicación, de ego, todos se creen los mejores o los peores, da igual, no juegan en equipo, digamos, no se hablan y no juegan, ¿sí? Hacen todos individualidades. Y luego, por otro lado, tengo un equipo que quizás no tiene las mejores botas, no tiene la mejor cancha, no tiene las mejores medias, no tiene el mejor DT, pero juegan de memoria. Juegan todos los fines de semana, se juntan a comer asado, se conocen de memoria, se pasan la pelota de taquito, o sea, hacen jugadas, triangulan, son un despelote jugando, ¿sí? Si tuviésemos que hacer apuestas, ¿qué equipo gana? Al mejor de 10 partidos, ¿qué equipo gana? El segundo que mencionaste. El segundo, ¿no? Exactamente. Bueno, Si son 11 Messi, sí, pues un amargo. Si son 11 Maradona, yo me quedo con el primero. No, pero. Puede ser. Son 11 jugadores que juegan muy bien, pero no son 11 Messi, ¿sí? No son 11 Messi. Los 11 Messi están del otro lado, pero esos 11 Messi no se hablan.
Y no se No, pasan la pelota, no y no sirven. juegan, y no colaboran. ¿Está bien? Ujú. Yo por más que tenga las mejores botas, los mejores botines, la mejor cancha, la mejor pelota, el mejor director técnico del planeta, yo por más que tenga todo lo mejor, si los 11 jugadores no juegan en equipo, no camina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las organizaciones? Muchas veces ponemos mucho más foco en mejorar los procesos, en cambiar las computadoras porque son lentas, entonces mejores herramientas, en que los escritorios no se queden, o sea, como que ponemos mucho foco en los procesos y las herramientas, y el problema no pasa por ahí, digamos, ¿no? Porque lo que tiene que funcionar es el equipo, tienen que hablarse, tienen que comunicarse, tienen que interactuar, tienen que colaborar, tienen que jugar en equipo, se tienen que conocer de memoria, tienen que hacer un montón de cosas que permitan que en todo caso esas geniales herramientas se potencien. Porque obviamente si yo tengo a 11 jugadores que juegan juntos y juegan muy bien y además les doy las mejores herramientas, te ganan el mundial, digamos, está claro, ¿no? O sea, pero la ecuación empieza por tener buenas relaciones, ¿sí? Buenas personas con buenas relaciones. Y después vemos cómo mejorar las herramientas, y no al revés. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que si se quiere de alguna manera descubrieron. Lo segundo tiene que ver con la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual. De nuevo, ¿necesitamos un contrato? Claro que sí. Necesitamos saber si vamos a construir una casa o vamos a construir un edificio, ¿sí? Ahora, también necesitamos tener la capacidad de colaborar con el cliente porque los dos, tanto nosotros como proveedores como el cliente, queremos llegar a buen puerto, digamos, queremos lograr que se haga lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces, hay todo un capítulo alrededor de contratos adaptativos o contratos más flexibles que permiten esa colaboración con el cliente. Y yo le voy a contar un caso que es real de un proyecto que salió mal porque la factory se encaprichó en que iba a desarrollar lo que decía en el contrato, porque si no lo hacían, los iban a penalizar. Y el cliente les estaba diciendo que el tercer módulo no lo querían hacer porque ya se estaban quedando sin plata y que preferían saltearse el tercer módulo y hacer directamente el cuarto módulo, que era independiente. ¿Está bien? Y como el cronograma decía que primero había que hacer el tercero y después el cuarto, y en el contrato estaba puesto así, la Factory dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cumplir con el cronograma y con lo que dice en el contrato, porque si no, después nos va a venir una penalización y no sé qué. No, bueno, conclusión, lo desarrollaron, no lo pudieron pagar y el proyecto se cayó, ¿está bien? Y esto lo sé porque yo estaba en la Factory, digamos, ¿no? O sea, no es que me lo estoy inventando. Digo, entonces, a veces la falta de colaboración con el cliente llega a ese punto ridículo de que un proyecto se caiga porque no tenemos capacidad de adaptar el contrato, ¿está bien? Y normalmente es al revés, normalmente es el proveedor el que no está cumpliendo y es el cliente el que le exige, ¿no? Y en este caso fue la situación inversa, la menos común, y es igual de mala, ¿no? Entonces cuando hablamos de colaborar con el cliente, es colaborar, es en las dos direcciones, no es que cedo yo, siempre cedo, o sea, ¿sí? No estoy diciendo que la factory tiene que ceder siempre, no, los dos tienen que ceder para poder colaborar, ¿sí? Luego habla de producto funcionando por sobredocumentación extensiva, ¿sí? En el manifiesto original dice software funcionando sobre documentación extensiva y bueno, eran todo el mundo del software, por eso pusieron software, ¿sí? Yo hoy en día hablo de incluso un nivel de abstracción más y digo aporte de valor por sobre burocracia innecesaria, digamos, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer siempre son cosas que aporten valor. Todo lo que sea burocracia innecesaria no lo hacemos. O al menos no lo hacemos de una manera en la que el ROI sea bajo. ¿Está bien? Y les voy a dar un ejemplo muy polémico, que seguramente más de uno gritará, pero voy a hacer igual, ¿sí? Que tiene que ver con la minuta. ¿Sí? La minuta es una de esas cosas fantásticas que todas las organizaciones tienen y que nadie usa, digamos. ¿Cuántas veces, de verdad, cuántas veces usaron una minuta para algo? ¿Está bien? O sea, me van a decir un montón, pero estoy seguro que el porcentaje es 3%. O sea, escribieron 100 minutas
y usaron 3 quizás para algo. Las otras 97 están en algún cajón y nunca nadie las leyó, ¿está bien? Y lo que pasa encima es que hay un montón de tiempo dedicado a escribir la minuta, que es una interpretación de alguien que fue a esa reunión y que está volcando en ese papel un montón de cosas con las cuales quizás hay un montón de gente que ni siquiera está de acuerdo. Entonces tenemos que mandar la minuta para que la revisen y vuelve el feedback. Y es una cantidad de tiempo invertida que aporta valor bajo. No digo cero, pero muy, muy bajo. ¿Está bien? Entonces, ¿hay que dejar de hacer minutas? No. No estoy diciendo que haya que dejar de hacer minutas. ¿Sí? Lo que digo es que quizás hay que hacer las minutas de otra manera. Quizás la minuta se puede hacer en un documento compartido mientras transcurre la reunión y la hacemos entre todos. Mientras se ejecuta la reunión, abrimos un Google Docs y todos escribimos ahí, y todos estamos ya de movida de acuerdo en que esa es la minuta, y no hay que mandarla a revisar a no sé qué, que vuelven que van y vienen los mails, ¿no? Y yo he visto organizaciones que hoy en día, y esto se lo juro, toman la minuta de la siguiente manera. Tienen un pizarrón, en el pizarrón hay alguien haciendo facilitación gráfica y escribiendo notas y haciendo cosas relacionadas con la conversación que estamos teniendo, y cuando termina la reunión le sacan una foto al pizarrón y la mandan por mail, y esa es la minuta. ¿Está bien? Entonces, no es que hay que dejar de documentar, quizás hay que documentar de otra manera en la que el ROI sea mejor, ¿no? Entonces siempre lo que habla este valor es de hacer cosas que aporten valor, de que todo lo que es burocracia innecesaria no lo hagamos, o pensemos cómo hacerlo distinto. Y en este caso, lo que ellos hablaban tenía que ver con que en el waterfall vos tenés análisis, diseño, y recién empezás a implementar en el tercer nivel. Entonces había muchos casos en los que literalmente había pilas de documentos en los pasillos, de manuales, manual de análisis, manual de diseño. Los que son un poco más viejos estoy seguro que se acuerdan de esto, ¿sí? Y habían pasado 4 meses y no había una línea de código. Y vos decís, pará, invertimos un montón de plata y nuestro entregable es nada, cero, no tenemos nada. No hay nada que le aporte valor al cliente. ¿Está bien? Entonces, había que como que repensar eso, ¿no? Bueno, y por último, habla de adaptación al cambio por sobreseguir un plan. De nuevo, ¿hay que tener un plan? Sí, claramente hay que tener un plan. ¿Sí? Tenemos que saber si vamos a subir esa montaña o aquella, ¿no? Ahora, es mucho más importante poder adaptarnos. Porque es más efectivo, porque quizás llegando al mismo destino, poder adaptarnos en el camino nos permite lograrlo, ¿no? Entonces hay un montón de ejemplos, qué sé yo, la bala de cañón versus el misil teledirigido, ¿no? O sea, en ambos casos hubo que hacer una planificación para saber a qué pegarle, pero bueno, el misil teledirigido se adapta, ¿no? Entonces, y esto de la adaptación, dentro de la agilidad, es como muy, muy importante. De hecho, cuando le pusieron el nombre, le pusieron manifiesto ágil, ¿sí? Porque había una metodología de trabajo que se llamaba Adaptative Programming, ¿sí? Y no quisieron ponerle manifiesto adaptativo porque se parecía mucho al Adaptative Programming y no querían que se vincule. Entonces le dieron una vuelta de tuerca más y le pusieron ágil. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos la agilidad se relaciona con velocidad y no tiene nada que ver con velocidad. ¿Sí? Nada que ver. Tiene que ver con la capacidad de adaptación. Ágil en el sentido de que yo puedo cambiar de dirección, una liebre ágil, ¿no? Que hace pim, 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 pim. O sea, la agilidad lo que promueve es la fuerte adaptación al cambio. ¿Sí? No Y de tiene nada que hecho, ver con... va en contra. Cuanto más rápido vas, más difícil es adaptarte, muchas veces. ¿Sí? O Ustedes sea, piensen va en en un contra. auto. Claro, piensen en un auto yendo rápido, teniendo que doblar. Es mucho más difícil que si va despacio y tiene que doblar, ¿no? Entonces, nada, eso quería como reforzarlo porque realmente tendemos a pensar de que queremos implementar o usar o ser o como lo quieran decir agilidad para ir más rápido. Y no es eso, no es ir más rápido, ¿está bien? Bien,
Entonces, creo que con eso terminamos con la introducción. Esta es el ratito si quiere, medio pesado, digamos, pero yo creo que es muy, muy, muy importante entender todo esto, porque es importante entender el propósito y el para qué de la agilidad, ¿sí? Y una cosa que les quiero aclarar es que hay un montón de gente que habla de agilidad y ágil esto, ágil lo otro, ágil lo que sea, ¿sí? Y la agilidad definitivamente no es un fin, ¿sí? Si ustedes quieren ser ágiles por ser ágiles, ya arrancamos mal, ¿sí? La agilidad en todo caso es un medio para otra cosa, ¿sí? Es una forma y es una de las tantas formas, porque ni siquiera es la forma, ¿sí? Es una forma de abordar determinadas cosas, en particular la complejidad de la cual vamos a hablar ahora, ¿sí? La agilidad es una forma de abordar la complejidad. Para mí la mejor, pero es una opinión, ¿sí? O sea, y lo que tiene que quedar claro es que es un medio, no es un fin, ¿sí? Y que la agilidad, porque es un medio, es algo que hay que hacer y que hay que ser, no es algo que se implementa y listo. ¿Sí? Nosotros no podemos implementar agilidad y ya está. Eso no funciona. ¿Sí? Me ¿Te parece? gustaría, No, sí, dale, me dale. gustaría hacer, no, me gustaría hacer 5 minutos de conversación, digamos, ¿no? Un poquito menos, 3 minutos de conversación y después hacemos un pequeñito break hasta las 10. ¿Dale? Me gustaría escuchar qué les parece todo esto que escucharon. Hola. A mí me parece súper interesante. Una de las cosas que alguna vez leí es que antiguamente la gestión, la persona que gestionaba era la persona que tenía muchos años de experiencia, con lo cual uno gestionaba desde la experiencia, como que compartía sus conocimientos con el resto del equipo. Por eso era la que tomaba la decisión. Lo que nos pasa actualmente es que es difícil tener tanto conocimiento porque las cosas van cambiando todo el tiempo. Entonces, una persona que ahora que gestiona un equipo, no es que tiene todo el conocimiento, sino que tiene que contar con la ayuda, acá es donde se pone en juego, ¿no? Esto de la agilidad y que es necesario trabajar en equipo, que tiene que contar con el resto de sus colaboradores, de todos los integrantes del equipo, porque no es la que conoce todo, porque es imposible conocer todo, es imposible conocer a fondo lo último, porque justamente es una novedad para todo el mundo. Entonces acá es donde se pone más, es más necesario el trabajo en equipo, ¿no? Sí. Quería compartir eso. Me parecía interesante ese punto de vista. Gracias. A mí me pareció interesante la historia, porque bueno, de metodologías ágiles creo que todos algo tocamos y practicamos, pero cómo llegamos a esto me parece súper interesante, la verdad que lo desconocía y, y me ayuda a entender un poco más a qué apunta. Gracias, Franco. Yo creo que es importante pensar si esta necesidad de un cambio que encontró esta gente, de mirar qué habían hecho distinto, tiene que ver con falencias de un modelo o con la mala aplicación de un modelo. ¿Está bien? Porque uno podría decir, bueno, pará, seguí la metodología en cascada, seguirá bien y todo eso no te va a pasar. ¿Está bien? Y creo que es importante tener presente de que no se trataba de que la seguían mal, se trataba de que la rigidez que hay en ese proceso, aún con la posibilidad de volver atrás, no machea con la realidad de cómo evoluciona las necesidades. O sea, que el cambio es una cosa intrínseca y que no está suficientemente contemplada en el modelo con el que se construye un puente, por ejemplo, donde podés hacer los planos y seguir todo, y el puente es el mismo desde el primer día hasta el último. Exacto. Exacto.
Yo ahí también quería agregar que lo que se modificó un montón es la evolución en cómo, en las necesidades de nuestros clientes. Tal vez un software en 1970 tenía determinadas características y la competencia no era el día a día, o sea, se podía esperar 6 meses, se podía esperar un año para tener un software. Hoy por hoy tenemos computadoras más veloces y tenemos como toda una economía muy cambiante que hace que el software sea una herramienta más y que potencie los negocios. Antes me parece que era como algo como más secundario y hoy se volvió en el transcurso de estos años, ¿no? Del 2000 para acá, en algo como prioritario. Entonces, eso hace que las metodologías de trabajo tengan que acompañar ese cambio. No podemos seguir como era antes. A mí también me parece muy rico esto que dijiste de la minuta de reunión, ¿no? Porque el tener una mirada distinta, el de repreguntarse cómo hacer cosas que habitualmente hacemos, es algo que para mí puede enriquecer mucho. Y es algo de lo que yo creo que ese tipo de ideas, ese tipo de mirada, son cosas de las que yo espero que nos llevemos del curso. Estoy buscando, pero no lo encuentro, un gráfico en donde te dice el tiempo que demoró determinada tecnología o producto, no, productos, son determinados productos en llegar a los, creo que era el 1.000.000 de usuarios o algo así, ¿no? Y arranca por el teléfono, creo, por la tele, y son, no sé, 75 años, después está la radio de 50 años de yo, y a medida que vas avanzando, te vas diciendo no puede ser, y la última línea habla de Pokémon Go, que es un juego, no sé si algunos por ahí lo vieron, ¿sí? Que tardó 19 días en llegar al 1.000.000 de usuarios. 19, ¿está bien? Entonces, digo, las cosas van muy rápido hoy, muy, ¿está bien? Y no tenés tiempo de hacer todo ese análisis, diseño, o sea, ya llegaste tarde si haces todo eso. O sea, si vos te tomaste el tiempo de seguir todo el modelito en cascada, para cuando tenés algo para mostrar, ya te pasaron por arriba. Si no es que cambió todo, ¿no? O sea, es horrible, pero es así. O sea. Bien. Hagamos, les pido literalmente 2 minutos de break, ¿sí? Para que, no sé, vayan al baño, busquen un mate, no sé lo que sea, y volvemos. Son las 10 menos un minuto, ¿les parece a las 10 y 2 minutos? Vale, hagamos 5. Démosle tiempo a la gente. Dale. Que sea sostenible esto. Hagamos 5, Tommy. Dale, gracias. Dale. Permiso que no. Tommy, dijiste que la agilidad no era rapidez. ¿Está bien? No, en este caso es rapidez. Acá hoy rápido. No se calienta ni un café.
Bueno, ahí vamos volviendo. Ya pasaron los 5 minutos. Es importante cuidar el ritmo sostenible, o sea, que tomarnos aunque sea 5 minutos para descansar. Por ahí les pido que a medida que vuelvan, si prenden la cámara o si nos pueden decir también por audio que ya están o algo por el chat, así ya sabemos que están todos para poder seguir. Ok, acá estoy yo. Gracias. Sí, yo también. Buenísimo. Julie por acá, también estoy. Gracias. Estoy. Gracias, Franco. Hola, Ahí. estoy. Estoy acá también. Buenísimo. Bueno, entonces, yo ahora les voy a compartir mi pantalla. Avísenme si es que pueden ver. Ahí está. ¿Están viendo ahí, no? Uy. Sí. Sí, sí. Entonces, una explicación también, o sea, voy a ir lo más rápido posible, pero me parece que es importante esto como para poder seguir adelante. Así que eso, va a ser una explicación rápida. Cualquier cosa, ustedes me frenan si es que, o me preguntan si es que tienen dudas. Entonces, tenemos acá un dibujo muy simple con 3 ejes, el eje del qué, el eje del cómo y el eje del quién. ¿Por qué tengo esto? Porque a la hora de encarar a veces proyectos o productos, son 3 ejes que nos son importantes a la hora de pensar algo empezar. Y vamos a pensar que cuanto más cerca estoy de este vértice, yo tengo más claridad, o sea, o mucha más certidumbre acerca del qué, del cómo y del quién. Entonces, voy a empezar. Voy a girar el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Más o menos. Bajito. Se escucha bajito, ¿eh? Sí, muy bajito. Fernando, pero el qué siempre es el objetivo que te persigas de tu El qué es lo que proyecto, de quiero. tu ¿Cómo iniciativa. lo vas a O hacer sea, con quién? Ujú. esa meta ya la deberíamos tener, digamos, ¿no? O sea, El qué es lo que vos quieras construir. Es qué tan claro tenés lo que quieras hacer. Ahora vamos a ir con algunos ejemplos. Yo voy a compartir la pantalla de otra forma, porque me está dando unos problemitas. Ahí no sé si ahí me escuchan un poco mejor. Sí, ahí se te escucha mejor. Ahí va. Ahí va. El qué es qué tan claro tengo lo que quiero hacer. El cómo es cómo lo quiero hacer y el quién es a qué personas necesito para hacerlo. Entonces, si yo acá tengo mucha certidumbre y en esta parte tengo menos certidumbre, yo cuando estoy en esta parte, en esta partecita, yo tengo mucha claridad acerca de los 3 vértices y estoy en el mundo de lo que nosotros le vamos a llamar lo que es simple o lo que es claro. ¿Qué es lo simple y qué es lo claro? Si yo quiero, por ejemplo, cambiar una lamparita, yo sé que tengo que seguir ciertos pasos, tengo mucha claridad acerca de lo que tengo que hacer, tengo mucha claridad acerca de cómo tengo que hacerlo y sé exactamente quién lo tiene que hacer. Yo lo puedo hacer y siguiendo instrucciones, hay mejores prácticas para hacerlo. Tengo que cortar la luz, tengo que sacar la lamparita vieja, poner una nueva y me doy cuenta si anda muy rápidamente prendiendo la luz. Es algo como, en el contexto de lo simple y de lo claro, las relaciones causa-efecto son visibles para todo el mundo. Es muy difícil equivocarse, entonces no hay disenso. Es como, bueno, se quemó la lamparita, la cambiamos, tengo que seguir estos pasos y lo hago. Incluso si te quema la lamparita del auto, hay un manual de instrucciones que, siguiendo los pasos, cualquier persona podría hacerlo. Eso sería el mundo de lo simple. Cuando hay mucha certidumbre acerca del qué, del cómo y del quién. ¿Ahí queda más claro a lo que voy? Entonces, cuando yo me alejo un poco más
en este gráfico, cuando yo estoy por acá, ya las relaciones entre causa-efecto no son tan claras. Si yo tengo si el motor del auto me empieza a hacer un ruido, por ejemplo, ya yo no tengo todo el conocimiento para cambiarlo, ya no hay manual de instrucciones que me ayude, necesito ir a un experto. Estoy en el mundo ya donde necesito que alguien que sepa mucho de ese tema me ayude. Y cuanto más sepa esa persona, mejores prácticas va a tener y más rápido me va a poder dar una solución certera. En el mundo, a este contexto, le vamos a decir el mundo de lo complicado. En el mundo de lo complicado, a diferencia del mundo de lo simple, las relaciones entre causa y efecto ya no son tan discernibles para todo el mundo, pero sí hay una relación muy clara. Y un ejemplo de algo complicado, por ejemplo, es un reloj mecánico, donde si yo giro una perilla, sé que las agujas se van a mover a determinada cantidad de grados. Entonces, por más que hay algo que yo no entiendo, que es todo el mecanismo que hay interno, hay una relación causa-efecto que es discernible también para todos. No es visible, no es tan fácil de entender para todos, pero sí está ahí y es clara. Y cuanto yo más giro la perilla, más se mueven las agujas. ¿Ok? Ese es el mundo de los expertos. Es el mundo también en el cual yo, por ejemplo, el todo es la suma de las partes. Por ejemplo, yo tengo algo muy complejo, una Ferrari, un auto. Yo puedo desarmarlo completamente, volverlo a armar y va a seguir funcionando. No cambia nada. Yo lo desarmo, lo vuelvo a armar y va a seguir funcionando exactamente igual de antes y después. Es algo estático. No hay flujo. Solamente es eso. Si yo tengo un experto que sepa hacerlo bien, estamos bien. El mundo de lo complicado es el mundo de los planes. Si yo planifico muy bien cómo desarmarlo y cómo volverlo a armar, seguramente pueda cumplir con esa fecha que yo dije, yo te lo desarmo y lo vuelvo a armar para tal fecha. Yo te arreglo el auto para tal fecha. Yo puedo cumplir con esos planes, puedo planificar y me es muy útil a veces planificar también, en este contexto, en el contexto de lo complicado. Ahora, ¿qué pasa si yo me alejo un poco más, acá, y ya me vengo a esta parte, le vamos a decir el mundo de lo complejo? Acá ya lo que tengo que hacer, el cómo y el quién no me son tan claros. Y a lo anterior, lo que se suma es flujo e impredictibilidad. Es decir, ya tengo otro tipo de problemas a resolver. Ejemplo, la economía. Si yo les pregunto cuánto va a valer el dólar en 3 meses, ¿importa que traiga el mejor economista? ¿Alguien me lo va a poder predecir? Si yo pregunto cómo mejorar, si yo pregunto cómo mejorar la educación, ¿hay una respuesta lineal? ¿Hay una explicación causa-efecto a una relación así que sea clara para todo el mundo que diga, sí, esta es la solución? Ya las soluciones no son claras, nos exige adaptarnos a un contexto, porque el qué va a ir cambiando, el cómo probablemente también, y el quién no me sea tan claro. No voy a saber quién es la persona adecuada para resolverme ese tipo de problemas, pero lo que se caracteriza lo complejo es que en retrospectiva yo puedo ver las causas y efectos. Si yo miro a 3 meses atrás, puedo entender que el yuan subió, que el euro bajó, que etcétera, y puedo entender por qué el dólar subió, bajó, las reservas del Banco Central. Si yo miro todas esas variables en retrospectiva, probablemente pueda decir, ah, sí, ahora entiendo. Y eso nos lleva a veces a sesgarnos y a pensar que podemos predecir el futuro. Pero la verdad es que en el mundo de lo complejo, lo que existe es un flujo constante de muchas variables. Entonces, nos resulta imposible predecir el futuro y lo que tendemos a hacer muchas veces es adoptar
estrategias del mundo de lo complicado y llevarlas al mundo de lo complejo. En el mundo de lo complicado valoramos mucho los planes, por ejemplo. Pero en el mundo de lo complejo, planificar, hacer un plan económico a 5 años, probablemente no sea una muy buena idea. Ya sabemos cómo nos fue. Lo hemos experimentado, por lo menos en este país. Entonces, lo que caracteriza el mundo de lo complejo es flujo constante. Otro ejemplo, por ejemplo, yo dije, una Ferrari es un auto muy complejo, yo lo puedo desarmar, lo vuelvo a armar y queda exactamente igual. Un ejemplo de lo complejo es una selva. En una selva tenemos clima, tenemos especies que se reproducen, tenemos proyectos agroecológicos que también influyen. Entonces, y todo eso está en un flujo constante. Me es imposible desarmar todas esas variables y poderlas volver a armar juntas y poder decir que, o sea, la suma de las partes es mucho más que... O sea, el conjunto es mucho más que la suma de las partes en el mundo de lo complejo. En el mundo de lo simple es eso. El todo es la suma de las partes. En el mundo de lo complejo es mucho más. Se empiezan a multiplicar esas variables. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, ejemplos del mundo de lo complejo: economía, clima, tráfico, por ejemplo. La economía, algo impredecible; el clima también, por más modelos que hagamos, sigue resultando impredecible; y el tráfico. Yo quiero predecir cuánto voy a tardar de un lugar a otro, y cuando tenemos tantas variables, cada auto es una variable independiente, cada persona es una variable independiente. Yo no sé a dónde van a haber manifestaciones, a dónde va a haber un choque. Me es muy difícil. Puedo adaptarme, necesito poder adaptarme. Ahí el ejemplo es Waze. O sea, es cuando emerge algo, necesito poder adaptarme muy rápidamente a eso y buscar otra forma. Pero el plan, por más bien hecho que esté, por más expertos que sean quienes los haya hecho, no va a servir demasiado. Y por último, si yo me alejo todavía más acá, estoy a esto, yo le llamo el caos. El caos es ya... no existe ninguna relación causa-efecto, no hay forma de predecir nada, y es un momento en el cual lo único que podemos hacer es tomar decisiones muy rápidamente para tener algo de certidumbre y acercarnos al mundo de lo complejo. En el mundo del caos, por ejemplo, ciertas formas de liderazgo como el comando y control funcionan muy bien. Y un ejemplo del caos es cuando el primer avión le da el 11 de septiembre, un avión se estalla contra una torre gemela. Hay que tomar una decisión muy rápidamente, se bajan todos los aviones, no vuela ningún avión más. Y no es que vamos a ponernos ahí a hacer una sesión de design thinking para ver si esa es la mejor o la peor alternativa. Se hace eso porque necesitamos bajar variables. Necesitamos volver hacia el mundo de lo complejo por lo menos. Simplificar las cosas. Lo que suele pasar es que a veces un líder que es muy bueno en un ambiente caótico es lo opuesto a lo que necesitamos en el mundo de lo complejo, donde necesitamos que sí emerjan formas de adaptarnos. Entonces necesitamos habilitar, justamente, sí, ahí sí viene muy bien un taller de design thinking, por ejemplo, para pensar cuál es la mejor opción, porque si tenemos que diseñar un producto nuevo, ¿no? Entonces, yo quería darles no sé, acá se me ocurren un montón de preguntas. La única que les voy a hacer es: ¿a dónde creen que vive la agilidad entre todos estos contextos que les acabo de decir? La agilidad ¿creen que vive en el mundo del caos, en el mundo de lo complejo, en el de lo complicado o el de lo simple? ¿Complejo? Sí, yo también pienso de complejo para arriba, tal vez. Sí, complejo. Yo pienso que vive en el mundo de lo complejo. Yo voy a decir algo que me gusta decir siempre, que para mí es relativo, depende del proyecto, depende de las circunstancias. Voy como decía Alberto Einstein, es relativo por ahí a veces. Exactamente, comparto. Para mí, si un proyecto es muy simple, no tiene sentido lo del overhead que implica la agilidad. Podemos seguir un plan y listo.
Si un proyecto es caótico, no tenemos tiempo de trabajar en grupo, de hacer grandes ideas. Hay que actuar y ver. En la situación intermedia de complejidad es donde me parece que tenemos el tiempo de experimentar, de probar, de aprender, de corregir. Por eso me da la sensación de que es ahí, que es en esa situación intermedia, ni en la caótica ni en la simple. Sí, sí, les digo, la agilidad vive en lo complejo. Esa es la respuesta. Pero saber diferenciar si estamos en lo complejo o en lo complicado es algo complejo. Exacto. No es fácil, es muy difícil. Y muchas veces esa línea es media gris, no está tan clara. No es que todos sabemos si estamos en lo complejo o estamos en lo complicado. Se van mezclando. Y algo que es complejo después, capaz que aprendemos. Se hace simple, tal cual. No, totalmente de acuerdo. Sí. Es difícil esa línea, es muy finita a veces. A veces te das cuenta de uno y a veces no, cuando estás. Totalmente de acuerdo. Tal cual. Sí, también pasa que evoluciona en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vos tenés una licitación que define con pelos y señales lo que hay que hacer. Entonces ahí podés seguir un plan, digamos. En principio vos sabés lo que hay que hacer de punta a punta, está todo definido, no hay ningún problema con seguir un plan. Y después empieza el proyecto y el cliente empieza a descubrir que eso no es exactamente lo que necesita. Bueno, claro, o sea... Claro, bueno. Ese es el desafío. Típica, Ahí, es clásico. Exacto. Clásico problema. O sea, de que pensamos que era un problema complejo y, complicado y resulta que era complejo. Sí. Pero a veces tenemos, o sea, proyectos que son complejos como tal por la cantidad de gente que involucra, por el objetivo que perseguís, y sí o sí necesitas un plan. No podés estar, no sé, te doy un ejemplo, tenés un proyecto regional, no sé, más de 200 personas, esas personas, bueno, ahora estamos en pandemia y es remoto, pero en el tiempo que los proyectos se hacían presenciales. Y vos no podés estar todas las semanas viendo si esa persona regresa a su país el lunes que viene, porque entonces no va a tener el pasaje. O sea, los planes tienen que existir, que esos planes tienen que ser flexibles y adaptarse, sí. Y te puedo asegurar que hay proyectos complejos y resultan exitosos siguiendo un plan, digamos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, Sí, yo te lo... Sí, dale. todo el tiempo voy a estar cambiando, Sí. o sea, te vas al caos, ¿está bien? O sea, No, yo te lo discuto y estoy seguro que Fer estaba a punto de decir lo mismo, digamos, ¿no? O sea, salimos los dos así, yo te lo discuto. Yo también te puedo asegurar que he estado en proyectos, cuando una cosa si estoy desarrollando, si estoy implementando, no sé, un software, qué sé yo, y proyectos de 250 personas o más, y se rigieron por un plan y fueron exitosos. O sea, el plan se fue adaptando, sí, pero si todas las semanas voy a cambiar, hoy no me imagino cómo podría llegar a un fin. Marisa, ¿ahí cambiaba los requerimientos o cambiaba temas personales de la gente de los que trabajaban en el proyecto? Los requerimientos. Bueno, ahí está la respuesta. Por eso llegaron bien a la fecha. O sea, porque en realidad vos tenías que perseguir y tenías que tratar que podían llegar a cambiar los requerimientos, porque en proyectos largos, ¿está bien? Estoy hablando cuando vos, por ejemplo, tenés que implementar como paquetes, software, sí, proyectos claro. de 1 año, 2 años, 3 años, ¿está bien? Con objetivos parciales. Y si vos todo el tiempo tenías que ir adaptando, porque en ese tiempo cambiaban condiciones fiscales, podían cambiar condiciones del negocio, y podían cambiar, pero en algún mundo tenés que tener un horizonte al cual necesito llegar. A ver, perdón. A ver, Marisa, me huele a que ese tipo de proyectos está más del lado de lo complicado que de lo complejo. Exacto. Porque me suena como que es una implementación de paquetes y que ya se sabe cuáles son las buenas prácticas, digamos, qué es lo que hay que hacer, ¿está bien? Y acá quiero hacer una aclaración. No hay nada que sea absolutamente complicado o absolutamente complejo o absolutamente claro, ¿sí? Lo que hay es una gran tendencia a que sea de una determinada forma y por lo tanto nosotros le damos un abordaje que más o menos cubre la generalidad, ¿sí? Entonces, dentro de un proyecto complicado,
habrá habido algunos momentitos complejos, porque hubo algún imprevisto, porque hubo alguna cosa, pero en esencia era complicado, ¿está bien? Entonces, había posibilidad de hacer un plan, de hacer una implementación, de hacer cosas. Ahora, cuando el producto que estamos queriendo desarrollar o el proyecto que estamos queriendo hacer, en esencia es complejo, porque no tenemos del todo claro qué es lo que hay que hacer, de ninguna manera sabemos cómo hay que hacerlo, porque es la primera vez que lo hacemos, entonces no sabemos ni cómo, ¿está bien? El desafío ahí es cómo haces para que eso, que en esencia es complejo, lo vayas como desmenuzando para ir llevando los pedacitos que pueden llegar a ser complicados o claros a ese entorno para ir abordándolos, porque si no nunca puedes hacer nada, digamos, ¿no? Entonces, Nada, el exacto. trabajo... O sea, ¿Entendés? Bueno, claro. No, tal cual. Entonces, ahora, el tema es descubrir si esto es complicado o es complejo, porque el abordaje es distinto. Si es complejo, tenemos que hacer mucho más esfuerzo en desmenuzar, en desarmar, en desgranar, en ir haciéndolo incrementalmente y medio como viendo para dónde ir y haciendo planes, pero más cortitos. Siempre planificás. No es que no hay plan. El tema es la duración del plan. Porque eso depende de que lo puedas cumplir, básicamente. Sí, además vos podés usar una estrategia, o sea, vos podés usar la agilidad para algo complicado, por ejemplo. Nadie te dice que no lo hagas. Lo que yo te diría es, o sea, creo que vas a, y es más, en mi opinión, vas a tener cierta ganancia también. Van a aprender, van a haber otras ganancias marginales, como la gente va a aprender más, va a estar motivada, pero también lo podrías hacer con una metodología cascada probablemente, y quizá llegues a entregas en tiempo de la misma forma, por ejemplo. O sea, no es que yo digo, la agilidad es la solución para todo, la bala de plata, lo que viene a resolver, no, para nada. Y en un lugar caótico necesitas otro tipo de liderazgo, necesitas comando y control, necesitas que la gente haga, que no se discuta. La agilidad te sirve para determinados problemas, nada más. no, por eso, Y para pero ciertos se supone abordajes. que el contexto y uno debería atender a que el caos o las cosas que hacemos bajo el caos sean las menores posibles. Sí. El caos es lo que querés evitar a toda costa. Querés evitar, digo. Tenés que sí, bajar variables, sí, hacer las cosas De más hecho, simples. Claro, el ejemplo que damos son situaciones extraordinarias que no podemos predecir, o sea, bueno, listo, okay. ¿Quién pensaba digamos, en la pandemia, en el COVID? ¿Está bien? Ahora, una vez que esa situación COVID se dio y empezamos a aprender, ¿a quiénes le van mejor? ¿Está bien? A los que han podido anticipar o planificar ciertas cosas ante hechos que vas conociendo, digamos, ¿no? Porque de un mundo totalmente desconocido. Pero digo, tenemos que tratar de evitarlo, llegar a eso, ¿está bien? Porque si no es la teoría del caos, o sea, y nunca vamos a ver. Claro, pero fíjate que el ejemplo del COVID es bueno, porque el ejemplo del COVID fue caos, creo yo, durante marzo, abril, ponele mayo del año pasado. Sí, el primer trimestre. Dejó de ser caos, después es complejo, digamos, ¿no? O sea, después hay un montón de cosas que realmente no sabemos cómo hacer. Pero las vamos descubriendo, digamos, ¿no? Sí. O sea, entonces están dentro del mundo de lo complejo en tanto y en cuanto las prácticas que vamos descubriendo son emergentes, ¿sí? O sea, son prácticas que nada, emergen del experimentar, digamos, ¿no? Porque nadie sabe cómo hacerlo, ¿sí? Yo ayer, les doy un ejemplo, yo ayer estaba en una reunión en otra empresa y le decía a la mesa Kaizen, le decía, yo necesito poder sentarme espontáneamente con un desarrollador y preguntarle cómo le va, en qué anda, con qué problema, ¿no? Como lo que yo normalmente haría cuando voy a una empresa, que me paseo por los pasillos y me siento con el que encuentro y charlo y veo qué sale. Eso yo hoy no lo puedo hacer, pero necesito hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y la verdad que nadie sabe cómo lo hacemos, pero de alguna manera necesitamos hacerlo. Entonces estamos viendo con esa mesa cómo lo vamos a hacer. Pero ¿hay una respuesta? No. La vamos a ir descubriendo, digamos, ¿no? Entonces es complejo. ¿Sí? Nada. Creo que el concepto que hay que entender acá, y ahora lo vamos a experimentar un poco, es que es distinto el abordaje en un caso y en el otro. ¿Sí? Como que la forma en la cual hay que pensar todo es distinta. ¿Está bien? Entonces aprovecho para que nos metamos en un ejercicio que tiene que ver con esto, en donde lo que les voy a pedir es que necesito a
10 personas que tengan acceso al mural que quieran jugar, digamos. ¿Sí? No sé si hay 10 en el mural. Hay 18 en el mural, así que, ¿está bien? Y van a ver que a la derecha, para los demás, para los que no van a jugar, les pido de hecho que se bajen del mural y que miren la pantalla que estoy compartiendo, ¿dale? Entonces, los que van a jugar, necesito que vayan a esta sección de acá. ¿Sí? Y que cada uno elija, por ejemplo, yo elijo el 1, por ejemplo, y me lo llevo para acá. ¿Sí? O sea, elijan un circulito del entorno claro y llévenselo para el costado. Y quédenselo, digamos, ¿no? Ese es tu número a partir de ahora. Bien, tenemos 5, necesitamos 5 más. Bien, 3 más. Esto parece ¿cómo se llama? Los remates. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo podemos hacer con 7, ¿eh? No hace falta que estén los 10, pero sería más divertido si están los 10. Vamos, 3. Estamos ahí. No sean tímidos. Es anónimo aparte, o sea, nadie sabe quién está ahí. O sea, Bueno, no importa, si se quieren sumar 3 más, en el siguiente se pueden sumar. Lo que le voy a pedir a los 7 que están acá es que se ordenen de menor a mayor, de izquierda a derecha. ¿Está bien? Dentro del rectángulo ese claro, ¿no? Está, perfecto. Clarísimo, ¿no? O sea, yo les di digamos, sí, un problema a resolver y no tuvieron que ni conversar, digamos, ¿no? O sea, fueron, lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay una mejor práctica para hacerlo, ¿sí? Y todos la conocen, además, cuál es la mejor práctica. ¿Está bien? Lo resolvieron fácil, claramente. Bien, ahora bajen al complicado y vuelvan a agarrar el mismo número. Bien, ¿hay 3 más que se quieran sumar? ¿No? Bien. Lo que les voy a pedir ahora es que se ordenen nuevamente de izquierda a derecha, pero por color. ¿Color de qué? Intensidad, claro, primario, secundario, complementario. Tenemos que definir si los más claritos primero o los más claritos último. Por paleta, Claro. no sé. Por paleta de color, por RGB, por hexadecimal, por número de algo. Por color, más clarito a más oscuro. ¿No? ¿Por qué? ¿Puede ser de más oscuro a más clarito? Dale. No, pero definamos algo, definamos lo que Exacto, querramos estamos hacer dando y lo ideas. hacemos. Vamos de más clarito a más oscuro. Dale. Claro. Dale. Yo me pongo acá, miren qué fácil. Cada uno mueve su número, ¿eh? Sí. Y me pongo el más oscuro, negro, ahí está. El primero que se ponga blanco y el resto una paleta. ¿Por qué te cambiaste el color, Jera? Cambié de color. Jera, No podés cambiar. Tienes que cambiar de color. Yo me transformo. Si no me Porque pongo es violeta, ágil. puro. Porque es ágil. Hay que transformarse, chicos. Ahí está, negro. Ahí. Bien, pero a ver, no importa, pero a ver, lo que quiero que rescatemos acá es lo siguiente. Yo les dije por color, y la pregunta fue, ¿usando cuál criterio? Y mi respuesta es, buena pregunta, decidan, ¿no? Ahora, lo que está claro es que hay un conjunto de criterios
no son infinitos, o podrían ser infinitos, pero en principio hay una serie de criterios que son conocidos y que nosotros podríamos asumir como buena práctica, ¿sí? Digamos, ordenarse por tono era una posibilidad, ordenarse por RGB era otra posibilidad, digamos, había posibilidades y todas son buenas prácticas, ¿sí? Porque cumplen con el objetivo de estar ordenados por color. El desafío en el entorno complicado es decidir cuál es el criterio que vamos a usar. Pero una vez que decidimos cuál es el criterio, la ejecución es clara, ¿no? O sea, nosotros llevamos el entorno complicado a un entorno claro en el momento en que decidimos cuál de las buenas prácticas es la que vamos a usar. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Y se notó la diferencia entre el entorno claro y el complicado. O sea, el claro no requirió ninguna discusión, mientras que el complicado requirió un poco de conversación. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, de acuerdo. Listo. Vamos al complejo ahora. Nuevamente agarre cada uno su número. Bien, lo que les voy a pedir ahora es que a partir de este momento, por favor, no se comuniquen más, de ninguna manera, ni por chat, ni por mensaje de texto, ni hablando, ni con gestos, ni con nada. O sea, entre los que están jugando no se comuniquen más, ¿sí? Y quiero que cada uno de ustedes elija en su cabeza, ¿no? A otros dos números. Entonces, supongamos que yo soy el 5, voy a elegir el 3 y el 9, ponele, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Entonces, elijan otros dos. ¿Sí? O sea, quédense seleccionando el suyo, ¿eh? Cada uno tiene poder sobre su número, pero va a elegir otros dos. ¿Estamos? ¿Lo tienen? Esa Bien. elección queda en la mente, o sea, no Queda en la mente, no queda en lo la tomo. mente, Ok. queda en la mente. No la compartan y tampoco toquen el otro número, solamente tocan el número de ustedes, ¿sí? Lo que les voy a pedir ahora es que no lo hagan todavía, ¿eh? No lo hagan todavía, pero en el momento que yo diga ya, lo que les voy a pedir es que cada uno mueva su número, ¿sí? De forma tal de lograr un triángulo con los otros dos, ¿está? Entonces imagínense que yo soy el 8 y que, esperen, no lo hagan todavía. Yo soy el 8, supongamos, y supónganse que yo elegí el 5 y el 9, ¿sí? Entonces yo en este caso estoy bastante bien ubicado, digamos, ¿no? Porque yo acá, digamos, ya tengo medio un triángulo armado con el 5 y el 9, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Está? Lo que es importante es que los dos lados sean iguales. La base puede ser distinta, no importa, ¿sí? Si el 5 se moviese ahora, ¿sí? Yo tendría que probablemente moverme un poquito para ir siempre buscando mi triángulo, ¿sí? El triángulo obviamente puede tener esta forma, puede tener esta forma, puede tener esta forma, puede ser más chico, puede ser más grande, no importa, ¿sí? Mientras que sea un triángulo. Tiene que ser ¿Todos isósceles. entendieron? Tiene que ser isósceles. Tiene que ser un triángulo isósceles con la orientación que quieran. Donde el vértice superior soy yo y los vértices de la base son los dos que elegí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. ¿Quiénes creen que esto se resuelve y quiénes creen que no se va a resolver? Yo creo que se resuelve. Yo creo que no. Yo creo que sí. Me parece que competimos. Sí, pero hay que mover de a uno, de a poco. Me parece que si todos nos movemos es un caos. Me parece que hay que ordenar, hay que moverse ordenado para ir viendo lo del otro. No pueden hablar. Estás haciendo trampa, Gerard. No pueden hablar. Me están preguntando. Tramposo. Sos tramposo, No pueden Miguel. hablar. Siempre igual, Miguel, tramposo. Solamente tienen que resolver este desafío y no pueden hablar. ¿Quiénes creen Yo creo que no lo resolvemos. Ni en pedo. Ni en pedo. Sin hablar ni en pedo. Bueno, yo creo que se va a resolver. Yo les apuesto que se resuelve en menos de 5 minutos. ¿Dale? Y si tuviésemos presencial serían menos de 3 minutos. ¿Dale? Ya. Dale. Vayan. No pueden salir del área esa que dice complejo, ¿sí? Hay que confiar en que cada uno está armando con el que realmente lo pensó, ¿no? Y no con los que sobran por ahí. Exacto. Confiamos en los equipos. El 10 se me está escapando.
Que el 5 se deje de mover, por favor. El 5 está buscando su triángulo. No pueden No hablar. se no pueden podía hablar, no se puede hablar, no saben jugar. No se habla, No saben. chicos, vamos. ¿Ahí están más o menos conformes todos con su triángulo? Sí, Yo bastante. sí. El 10 está Sí, muy yo inquieto, sí. pero sí. No, esperen, listo, frenemos acá. Fue menos de un minuto, ¿está bien? El 10, ¿a quién eligió? 5 y 7. Ok, al 5 y al 7. Bastante bien, ¿no? Es un triángulo bastante razonable. Tiene algún mínimo margen de error, pero está muy bien. El 9, ¿a quién eligió? Al 5 y al 10. Al 5 y al 10. Está bastante bien, está bastante bien. El 2, ¿a quién eligió? Al 3 y al 10. Al 3 y al 10. Muy bien. Bueno, y si seguimos, seguramente todos tienen su triángulo, ¿está? Nos llevó 35 segundos, lo cronometré. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora. Gerardo va a ser el manager ahora, ¿sí? Y quiero que cada uno elija otros 2 números, ¿sí? Otros 2. Y Gerardo le va a ir preguntando a cada uno a quién eligió y los va a ir moviendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo soy el 10 y le digo, elegí al 3 y al 4. Entonces, decime, Gerardo, dónde me voy a parar, moveme, por favor, a mí, que soy el 10. ¿Sí? ¿Cómo sería? Yo soy el 10 y elegí el 3 y el 4 ahora. Vos tenés que gestionar el equipo y decirle lo que tienen que hacer. Claro. O sea, le tengo que decir al 3 y al 4 cómo moverse. O al No, 10, no sé, vos tenés que cada- resolver el triángulo del 10. Cada ¿Sí? uno elige 2 nuevos números y vos le tenés que decir cómo se tienen que ir ordenando. Estás en problemas, Gerardo. Más complejo esto, más complejo, a ver. No, es que tu capacidad de gestión... Son malas. Estás en problemas, Gerardo. Estoy en problemas, sí. Bueno, les voy a... Bueno, a ver, elijo, dale. No, paren, no te voy a someter a esta tortura. Vamos derecho a la... O sea, a ver, les anticipo. Lo más probable es que no lo resuelva, ¿sí? Lo más probable es que estemos... No se puede, es más complejo, sí, o sea, si cada uno mueve es más complejo, o sea. Pero no es porque Gerardo se Pero, idiota, Gera, es ya te porque vamos a conocían. estar acá. Vamos a... Ya lo conocía de antes, ¿sabes? No, esperen. A ver, vamos a estar acá 1 hora y no lo va a resolver, ¿sí? No lo va a resolver, les aseguro. Lo podemos hacer cuando quieran. Nos juntamos 1 hora y lo hacemos, no lo va a hacer. Pero Mira, no deje que quiero hacer te un traten ejercicio, así. quiero hacer un desafío. Propongo que Franco lo haga en menos de 1 hora. No, está bien, para mostrar sus capacidades también de liderazgo. Gera, no Franco deje que te mostrar- traten así. Yo no tengo problema, ahora, pero bueno. ¿de qué nos habla esto? ¿Qué pasó en el entorno complejo? Lo que pasó es que ocurrieron varias cosas. Lo primero es que nadie sabía cómo se resolvía esto y sin embargo emergió una solución, ¿sí? Y esa solución fue una muy buena solución, aunque no fue la única. Si lo hacemos de nuevo, aunque elijan los mismos números, la distribución va a ser distinta. Y todas las soluciones están bien. ¿Sí? Esto nos habla de que cuando el entorno es complejo, las prácticas emergentes, en general, ayudan a que se llegue a la mejor solución posible de la manera más rápida posible, ¿sí? Ahora, para eso hay que hacer una serie de cosas que son muy difíciles. La más difícil de todas, si se quiere, es la de empoderar al equipo y darle capacidad de autonomía y de gestión para que lo resuelvan ellos. ¿Qué fue lo que yo hice en este momento? Yo como líder, a mi equipo, que eran ustedes, les di un desafío, les di criterios de aceptación muy claros y les di un marco dentro del cual ustedes pueden tomar decisiones. El marco dentro del cual pueden tomar decisiones es el container ese que decía complejo, no se podían salir de ahí. ¿Sí? Los criterios de aceptación eran, tiene que ser un triángulo isósceles, puede tener la orientación que quieran, ustedes son la punta, las bases, todo eso eran los criterios de aceptación, y el desafío era, hagan triángulos. Y después me fui a tomar mate, y los dejé a ustedes que lo resuelvan. ¿Está bien? Entonces, eso es autoorganización. La autoorganización está muy lejos de ser anarquía, muy lejos, ¿sí?
no es anarquía. La autoorganización es un esquema de trabajo ágil en el cual nosotros confiamos en que el equipo va a encontrar la mejor solución a este problema. ¿Está bien? ¿Lo pueden conectar con lo que vimos también previamente de lo complicado, lo complejo? ¿Hubiese servido hacer un plan de cómo armar los triángulos para este tipo Yo hubiera de... hecho, Para yo nada. hubiera hecho Para un nada. plan más tipo de iteración. Yo me lo imaginaba haciendo tipo iteraciones y ver cómo quedaba y entender qué otros movimientos había que hacer. Sí, yo hubiese hecho un algoritmo también, para ir calculando los vértices por ahí, con dos iguales, ¿no? Ir moviendo de a uno, qué sé yo. Pero Hubiese no hecho te algún dan los algoritmo. tiempos. No te dan los tiempos. No, olvídate, por eso. O sea, no, hay que pensarlo bien, no es una pavada de un... Para pensarlo. Yo creo que se puede, pero es para pensarlo. Exacto. Bien. Entonces, quiero que pensemos un poco en relación a esto, ¿no? Y cuántas veces les pasa que se encuentran con un desafío que no tienen ni la menor idea de cómo encarar, ¿sí? Y piensan en cuál es la respuesta que les sale naturalmente, digamos, ¿no? Y traten de alguna manera de contraponerle o de compararla, si se quiere, con lo que acaba de pasar. Donde además había mucha gente que decía, esto no se puede solucionar. Yo quisiera, Tommy, se me ocurre lo siguiente. Preguntarles qué tan complicado o qué tan complejos son sus proyectos hoy. ¿Cómo sienten que es su trabajo del día a día? Los proyectos, los clientes, ¿son más complicados o son más complejos? Y se me ocurre, Tommy, también mandarlos a grupitos a que discutan esto. Dale. Pero Fer, por ahí, a ver, creo que también depende del cliente, depende del proyecto, o sea, creo que... Sí, totalmente. Acá hay todos los colores, sabores y no sé, y Totalmente de sensaciones. acuerdo, ¿eh? Sí, no es que... sí, tenés toda la razón. Le va a depender del contexto. Ni hablar. Pero quisiera que... Sí, te digo, por ejemplo, para mí yo lo relaciono un poco con lo que habían hablado al principio, que para mí serían más complicados que complejos, sobre todo si el equipo se conoce, o sea, primero habría que empezar por el equipo, que se conozcan, que tengan un vínculo, y ya una vez que están más vinculados, o que los sentimientos, digamos, están todos en orden, va a ser más fácil de responder o resolver las cosas que surjan. Por más que sean También. complejas, terminan bajando a un Sí. nivel más comprensible. Sí, yo quisiera que todas las voces, que todas las voces sean escuchadas, porque somos 30 y hablamos más o menos 5 hasta ahora. Por eso quiero mandarlos a grupitos para que tengan esta conversación. ¿Qué estrategias están usando? ¿Están usando estrategias complejas en el mundo complicado? ¿Al revés? ¿Saben? ¿Está tan claro? ¿Son simples? ¿Son complicados? ¿Son complejos? ¿Son caóticos? Háblenlo un poco y volvemos en 5 minutos, 6 minutos. Ya estoy haciendo las salas, ¿eh? Voy 5 Listo. minutos. Dale, vamos. Dale, ¿estamos bien? Vamos. Dale. Vamos. Grabación. Ay, nos interrumpieron. No sé, a mí también me cortaron. Ay, Estaba estábamos inspirada en un gran hablando. debate. Estaba inspirada y estaba inspirado también y me cortaron. Nos cortaron, estábamos... No, 5 minutos no alcanza para debatir, Tommy, ¿eh? No. Fernando. ¿Cómo que no? Juli, Sobra el me tiempo. parece que especialmente a vos no te alcanza. A mí me sobró. Mal administrado el tiempo, che. Bueno, sí, a sí. ver, nos Lo que pasa es que quedan... hablamos muchos temas. Ok, nos quedan 5 minutos de este encuentro, con lo cual lo que me gustaría es que rescatemos como perlas, si se quiere, de todo esto, ¿no? Tuvieron la posibilidad ahora de hablar entre ustedes, ¿sí? Entonces, me gustaría que aquellos que quieran le cuenten al resto
algún insight, alguna conclusión, algún algo que tuvieron y que no se pueden llevar porque no van a digerir bien el almuerzo, digamos, ¿no? O sea, que lo quieren contar, sí o sí. No, si quieren digo la mía, a ver qué. Digo la mía que es fácil igual. Hablamos de cuándo es complejo o no, difícil un proyecto, y la conclusión fue que a veces no depende del proyecto en sí o de la complejidad, sino depende del equipo y de la gente. O sea, por ahí tenés un proyecto complejo, pero el cliente es fácil y el proyecto por ahí se lleva de otra manera. Por ahí tenés un proyecto simple y el equipo no tiene la capacidad necesaria, no tiene la autonomía, no trabaja bien en equipo y se transforma en complejo. Entonces, muchas veces depende de uno mismo y del equipo que lo rodea. Nosotros llegamos a algo parecido también, que existen dos tipos de complejidad, si se quiere, si bien después llega a ser complejo, ¿no? Porque puede ser la complejidad con el cliente, porque el cliente no tiene cosas bien definidas, y otra complejidad es interna. A mí me pasa que estoy en un proyecto que para mí es relativamente sencillo, está todo bastante claro, pero la complejidad la tenemos internamente en el equipo, como decía Gerardo. Yo lo que me llevo... Y a veces la complejidad me parece que no es solamente el equipo por el equipo en sí mismo, sino que también son, no sé si llamarlas variables ambientales, ¿sí? A nosotros particularmente nos pasa que tenemos falta de recursos, entonces hay muchos recursos compartidos entre distintos proyectos, y eso ocasiona que el capacity no sea realmente el que es, ¿sí? Entonces ahí el proyecto realmente se complejiza o se complica por temas propios de ITR, ¿sí? Y eso es lo que veíamos con... Nosotros encontramos que a veces hay proyectos que son complicados, es decir, que podrían resolverse perfectamente siguiendo un plan, pero por no tener nosotros los conocimientos suficientes, o por haber cometido errores, o no haber seguido las mejores prácticas, o no haber tomado ciertas acciones, el proyecto se vuelve complejo. Yo lo que rescato, que la verdad nunca lo había pensado así, que tenemos tres categorías: caos, complejo y complicado, y que tal vez lo bueno es entender en qué momento estamos del proyecto, porque puedo estar en cualquiera de esos momentos, y en función de ese momento modificar la gestión, digamos, hacerlo de una manera o de otra. Y me parece que eso nos va a facilitar cómo seguir, digamos. Me parece que está como... Nunca lo había pensado así. Sí, ahí, Lau, tener en cuenta de que, como dije hace un rato, ¿no? O sea, no es que algo es complicado y solamente es complicado, o sea, podés como transitar por momentos, e incluso dentro de un mismo proyecto o dentro de un mismo producto puede haber aspectos que sean complicados y aspectos que sean complejos, ¿no? Sí. Y como que todo el tiempo tenés que pensar en el abordaje que le vas a dar, ¿no? Por eso digo, si tengo algo complicado, capaz que necesito un abordaje, y si tengo algo complejo, necesita otro. Y lo que solemos hacer es manejar todo de la misma manera. Y no nos damos cuenta que o es complicado, o es complejo, o es caos. Claro. Por ahí lo que dijo Fer, si es caos, hay que bajar variables, ponele, ¿no? Capaz que es la forma. Entonces, pensarlo así. Sí. Otro insight. A veces, agregando management, agregás variables y agregamos complejidad, ¿no? Claro. Cuando agregamos el supervisor y el supervisor del supervisor, y el cliente, y el jefe del cliente, y el comercial, y agregamos variables, ¿no? Fíjate lo que hizo Tommy en complejo fue sacarle mucha complejidad, fue autoorganícense como quieran, ¿no? Y que emerjan los patrones, que emerja algo nuevo, algo que no existía antes. Sí. Sí, esto fue una versión también mini, de esto da para hablar, o sea, muchísimo, pero me encanta escucharlos hablar ya en términos, necesitábamos nosotros hablar el mismo idioma cuando hablamos de complejo, de complicado, y que tenemos estrategias distintas. Ninguna es mejor que otra de por sí, sino que, como decían, creo que Andrea, depende del contexto 100%. 100% sí. Depende del contexto. Totalmente de acuerdo. Acá
el desafío barra problema, ¿no? El problema que nos lleva a un desafío es que en algún momento nos compramos el cuento de que con Taylor resolvemos todo, ¿está bien? Y que con el management tradicional resolvemos todo. Y entonces todos los abordajes son complicados. Y eso no es cierto, ¿está bien? De hecho, el mundo se está volviendo cada vez más complejo y cada vez menos complicado, ¿sí? Los proyectos son cada vez menos complicados y son cada vez más complejos, porque cada vez tenemos menos idea de lo que hay que hacer, cada vez tenemos menos tiempo, cada vez tenemos menos idea de la tecnología que hay que usar para hacerlo, ¿está bien? Entonces, cada vez tenemos menos idea del qué y cada vez tenemos menos idea del cómo, además, ¿no? Y menos idea del con qué vamos a resolver ese cómo para llegar a ese qué. O sea, es cada vez más complejo todo, ¿no? Entonces, sí, a medida que vamos yendo hacia un mundo cada vez más complejo, es cada vez peor hacer un abordaje complicado. Pero ese es el que sabemos hacer. Entonces claro, queremos sintetizar todo a lo complicado. Y entonces queremos generar... ¿Y qué pasa con lo complejo? Te genera como cierto nivel de incertidumbre. Entonces hay que gestionar la incertidumbre. ¿Y cómo gestionamos nosotros normalmente la incertidumbre? Haciendo un plan, digamos, esa es la forma de gestionar la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿sí? Pero no puedes hacer un plan si no sabes lo que vas a hacer. Claro, o sea, esa forma de producción bien fordista, que es perfecta, o sea, porque Ford fabricaba un auto y lo vendía. Era otra economía, era otro contexto. Mientras que sea negro, era el auto que vos quieras, mientras que sea negro y sea un Forte, lo tenés. Lo fabrico, lo vendo. Es otra economía. Economía de escala, soluciona problemas complicados. Hoy vivimos en periodos de bajo crecimiento económico, de una competencia altísima y de una volatilidad de los mercados que nunca existió en nuestra historia. Entonces, esas estrategias de fabrico algo y lo vendo, hoy no aplican. O sea, directamente no, o sea, cada vez estamos yendo a un mundo con mayor incertidumbre, más volátil, si quieren los vamos a ver a la tarde, como que les dejamos este spoiler, y donde necesitamos adaptar nuestras estrategias, necesitamos cambiar la forma en la cual hacemos las cosas. Aprendiendo, tomando cosas, quizá nos sirvan algunas cuestiones de lo complicado, ¿eh? No digo que no, pero lo que decíamos recién, veamos el contexto y aprendamos a evaluar cuáles son las mejores estrategias. Y creo que ya estamos pasados 2 minutos, sí, Tommy. 2 minutos. Nos vemos a la tarde a las 4. Les damos este buffer de tiempo para que reflexionen al respecto de todo esto, que seguramente hay un montón para reflexionar. Y bueno, seguimos a las 4. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Chau, chau. Dale. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.